buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Diálogo Libre. Mi nombre es Gustavo Montenegro y hoy tengo el gusto de contar con la presencia de dos expertos epidemiólogos, la doctora Judith García y el doctor José Fernando Ortiz, quien trabaja para el Seguro Social. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos su presencia. Y el tema del día es algo que ha creado bastante conmoción, por así decirlo, en los últimos días, que es los múltiples casos de Zika que se han reportado en varios países del continente, incluyendo a Guatemala. Pero sobre todo hablando de un poco de algunas alertas que se lanzaron en Brasil sobre la posibilidad de efectos secundarios de esta enfermedad en niños que están por nacer. Para hablar precisamente de eso y de algunas otras cuestiones transmitidas por el mosquito, pues contamos con nuestros invitados. Me gustaría empezar, doctora García, hablando de, bueno, ¿cómo podríamos calificar la situación del Zika en Guatemala? ¿Cuántos casos hay registrados a la fecha? Bueno, nosotros como ministerio venimos haciendo la vigilancia desde el año pasado. De hecho, empezamos a hacer los protocolos de vigilancia desde junio del año pasado, los distribuimos para que todos ya pudieran estar alertas y empezó el primer caso el 23 de noviembre del año pasado. Este primer caso pues salió en Zacapa y entonces ahí se emite la segunda alerta epidemiológica a nivel nacional, tanto con epidemiólogos del ministerio como con epidemiólogos de hospitales y de áreas de salud. Nosotros al momento ya llevamos 105 casos confirmados. Sin embargo, estos casos tenemos pacientes que son sospechosos, de los cuales el año pasado contamos con 200 sospechosos y en este año llevamos 78. Esto es importante porque vamos a pensar que por cada un paciente que sale positivo, confirmado, podríamos tener 3 pacientes más que no hayan llegado o pueden ser asintomáticos. Entonces podríamos estar hablando un promedio de entre 800 a 1000 casos sospechosos que tengamos en Guatemala. ¿Esto es en hospitales, puestos de salud, o también en los servicios privados? Aquí solo estamos hablando del Ministerio de Salud. Ah, muy bien. Doctor, en el caso del IX, ¿cómo ha sido el monitoreo del Zika? Sí, de momento estamos evaluando la notificación, solo casos sospechosos no confirmados. No tenemos una confirmación por parte del ministerio todavía. Y de la misma manera, nosotros a través de las consultas externas nos alimentamos de la notificación que hacen los médicos. A todo esto, ¿cómo podríamos elaborar una definición del Zika? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Claro, habría que hablar que pertenece a la familia de los flavivirus, que son varios, los más importantes uno de ellos es la fiebre amarilla, otro es el dengue, el Zika, el chikungunya y el Zika. Estos virus tienen sus particularidades sobre su severidad. Entre ellas, tal vez el más peligroso de los 3 que estamos mencionando ahorita, que están prevalentes en Guatemala, es el dengue. Le seguirá en severidad el chikungunya y el Zika tal vez es menos severo y el menos estudiado. Se ha especulado mucho en relación al virus, pero tal vez más adelante en el programa vamos a hablar sobre su causalidad en anomalías y otro tipo de aspectos. Muy bien, entonces aclarando, en algunos momentos, doctora, se confunde o se trata como de decir que es lo mismo fiebre amarilla, malaria, dengue. Bueno, ya en chikungunya y Zika ya está más diferenciado, pero quiere decir que cada uno de estos padecimientos es originado por un virus distinto. Así es, cada una de estas enfermedades, el virus es diferente pero en el dengue, en el Zika y en el chikungunya es el mismo vector el que lo transmite. El mosquito. El zancudo del dengue. El zancudo del dengue. Aedes aegypti. Aedes aegypti. Esta especie, parece que hay una larga historia de batalla contra esta especie. Veamos, desde su punto de vista epidemiológico, ¿cuál es la razón por la cual no se le logra erradicar? Bueno, uno es de que los programas de control del vector no han sido constantes en toda la región. O sea, si nosotros tenemos un control vectorial muy pobre o que no logra tener la cobertura
durante todo el año en una forma constante, el vector va a permanecer o ser prevalente. Lo importante en el control del vector es interrumpir la transmisión cuando tenemos una epidemia, sobre todo la parte adulta y no digamos la parte de larvas y los huevecillos que podrían estar ahí esperando el invierno para poder madurar. En algún momento, hace un tiempo, se hablaba de que en la costa o en regiones costeras era donde existe el mayor riesgo de transmisión de este mosquito o de este zancudo, pero ahora parece que se ha extendido. ¿A qué se atribuye esa extensión, que la zona afectada sea mayor? Lo que sucede es que el mosquito tiene también su clima para poder reproducirse y lógicamente está más en climas templados, húmedos. Es difícil que se reproduzca en lugares demasiado fríos, pero ya hemos visto que sí ha estado reproduciéndose. Por esa razón nosotros sí podemos encontrarlo en Guatemala, pues nuestro clima es tropical y podemos encontrarlo en cualquiera de las áreas de salud. A esa pregunta iba. En el caso específico del Zika, ¿cuáles han sido los lugares donde se han registrado casos? Bueno, los casos que han sido sospechosos los encontramos en Zacapa con 167 casos, que fue donde encontramos el primer caso. Y hemos encontrado en 13 departamentos. Dentro de los 3 primeros es Zacapa, Izabal, Jalapa y Quetzaltenango. Casos confirmados los hemos encontrado en Zacapa y en Escuintla. Muy bien. La sintomatología del Zika, ¿cómo identificarlo y cómo diferenciarlo de los otros padecimientos que hemos mencionado? Doctor. Bueno, clínicamente va a ser difícil diferenciar entre las 3. El único diagnóstico se hace por laboratorio. Lo que sí podemos hacer énfasis es en los síntomas agudos, que son bastante notables. El dengue por lo regular da un dolor retroorbital, cefalea, fiebre alta, arriba de 39 y puede producir trombocitopenia, disminución de las plaquetas, significa esto. Y eventualmente un dengue hemorrágico. Puede haber o no derrame pleural en niños y en adultos, o ascitis en niños también cuando son casos pediátricos. La severidad del cuadro es mayor. ¿Dijo usted ascitis? Ascitis, o sea, líquido en la cavidad abdominal. Muy bien. Por derrame. Ahora, en el chikungunya, tal vez lo más característico es el dolor articular, en las articulaciones de tobillo, rodillas. Sí, ese es el dolor distintivo. Falanges, es característico el rash, pero no se acompaña de conjuntivitis seca. En cambio, en el Zika sí hay conjuntivitis, no en todos los casos. Tenemos dolores articulares tampoco no muy severos como el chikungunya. Y el rash es casi igual, en las 3 se puede presentar el rash. ¿Se puede curar el Zika? No, bueno, de momento el tratamiento es médico, no hay vacuna. Solo para el dengue se está desarrollando una vacuna que está en su fase 3, como un clinical trial, o sea, un ensayo clínico aleatorio. A nivel de Latinoamérica y México, nuestro país vecino, la está probando. De hecho, yo creo que hasta allá la registraron. Ahora, para chikungunya no hay vacuna. Vamos a ir a nuestro primer corte. Les agradezco su asistencia a este diálogo libre. Los invito a seguirnos acompañando y en un momento vamos a presentar un video informativo acerca de esta enfermedad que ha causado tanta alarma, pero que vemos que está incluso superada en efectos por el dengue. Volvemos en un momento. Gracias por estar con nosotros. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este diálogo libre acerca de el Zika. Vamos a presentar una nota acerca de esta enfermedad. El virus Zika es causado por la picadura de un zancudo.
Es similar al dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa. Este virus se identificó por primera vez en 1947 en Uganda, específicamente en los bosques de Zika. Se descubrió en un mono rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre amarilla en esa selva. La Organización Mundial de la Salud asegura que este virus se expande de manera explosiva en Latinoamérica, que ya afecta a 23 de los 55 países y territorios de las Américas. En Guatemala, el primer caso confirmado de Zika fue el 24 de noviembre del 2015, en un joven de 21 años originario de Zacapa. Hasta el 22 de enero de este año, el Ministerio de Salud Pública reportó 68 personas contagiadas con este virus, entre ellas una mujer en estado de gestación. Entre los peligros para el feto figura la microcefalia. Esto quiere decir que el recién nacido podría nacer con un cráneo anormalmente pequeño. Precisamente ese es uno de los puntos que mayor preocupación ha generado debido a que en Brasil esa es como una de las líneas de investigación que se está desarrollando. Pero nos gustaría escuchar de la voz de nuestros invitados qué tan real es el riesgo que existe para las madres embarazadas y los, ¿cómo le podemos decir? Los bebés en gestación. Bueno, lo que sucede es que esta enfermedad ha estado en diferentes países. Y en Brasil es donde se ha documentado esta asociación entre madres que están embarazadas y que les ha dado la enfermedad y niños que han nacido con microcefalia. Sin embargo, llama un poco la atención en que otros países que han tenido no han tenido esa documentación. Entonces, al momento solamente es una asociación, pero no tenemos comprobado que realmente esto suceda. Sí, en ese sentido, tal vez sí hay antecedentes previos de microcefalia con Zika, sobre todo en las islas de la Polinesia. Años atrás se ha documentado también un brote de nacimientos con problemas con Zika y asociados a microcefalia, pero no se ha establecido una asociación causal como tal, por la siguiente razón. La microcefalia es una enfermedad, es una anomalía congénita multicausal, o sea, no solo la provoca el virus del Zika, sino el toxoplasma, lo puede producir el citomegalovirus y cualquier otra injuria viral que pueda darse en el sistema nervioso central a partir de la 4ª semana de gestación. O sea, es muy probable que las mujeres ni se dieron cuenta que estaban embarazadas y les dio Zika. Y eventualmente tuvieron un niño con microcefalia, si en realidad el Zika puede provocar microcefalia, situación que no se ha dado. Pero en salud pública nosotros no tenemos que esperar a tener estudios robustos que demuestren la asociación. Tenemos otras herramientas epidemiológicas como para dar la voz de alarma, como la que dio la Organización Mundial de la Salud, en relación a que se vigile a toda madre embarazada que se sospeche o se confirmó con Zika, que su producto de la gestación no vaya a nacer con microcefalia, y si nace, que se documente. En el caso del ICS, ¿cuáles son, digamos, los protocolos o las medidas que se han tomado para este monitoreo? Bueno, tenemos primero el screening y el control prenatal, todo caso sospechoso y que confirme el ministerio a través de la prueba de PCR a tiempo real, que es la amplificación del gen del virus y que confirma que está presente en la persona. Solo casos sintomáticos se pueden hacer diagnóstico por el momento. Inmunológicamente, IgG o IgM, de momento no lo hacemos, pero sí está disponible en el mercado. No aquí, pero no en Guatemala, pero en otros países se dio la instrucción de dar seguimiento ultrasonográfico a toda paciente que esté sospechosa con Zika y eventualmente evaluar el crecimiento adecuado del perímetro cefálico, que se puede detectar por ultrasonido. La parte de prevención y educación que se da en las consultas externas y que utilicen repelentes, ropa de manga larga, pantalones que cubran la mayor parte del cuerpo para disminuir la probabilidad de ser picado. La otra situación es los repelentes que mencionábamos, utilizar el sedazo cuando se pueda en las casas y dormir con velos, idealmente impregnados con algún piretroide, que es un insecticida que puede matar al mosquito adulto, que es el vector de la enfermedad.
Pero como repito, de momento es una asociación que se debe investigar, el Zika. Tal vez el virus del Nilo sí se ha asociado más fuertemente a microcefalia que el Zika. En el caso del Ministerio de Salud, ¿cuáles son las medidas que se han dictado? Bueno, las medidas, esto no lo estamos haciendo ahorita por la enfermedad, esto lo venimos haciendo ya de años. Muy bien. Y una de las más importantes son que específicamente a la comunidad explicarles de que deben de tener estos recipientes donde no hay abastecimiento de agua entubada y ellos almacenan agua, deben de estar bien lavados, deben de cepillar las pilas, lavar bien sus recipientes, deben de estar tapados. Esto lo hemos venido platicando desde hace muchos años. Y la otra cosa es todos los recipientes que no son útiles, deberían, lo que la gente normalmente le llama chatarra, deberían de colocarlos en lugares donde no puedan, donde el agua llovediza no caiga y no acumulen agua. Porque la realidad es que este zancudo es tan capaz de, si hay una cascarita o una hoja y tiene agua, puede depositar ahí sus huevecillos y pueden reproducirse fácilmente. Si una pila o un recipiente no está bien lavado, este huevecillo incluso puede llegar y que esté contaminado con el virus, puede llegar hasta un año, permanecer ahí listo solo para reproducirse en cualquier momento. En otras palabras, las medidas de prevención del Zika equivalen a las mismas que para el dengue, que para la malaria, que para el paludismo. Para dengue, Zika y chikungunya. Y malaria. La excepción sería el riesgo en el embarazo. Con el Zika, que eso sí es novedoso para nosotros, porque no habíamos tenido un tipo de alerta en relación a una enfermedad de este tipo transmitida por vectores que se sospechara que provocara anomalías congénitas. ¿Puede ser lo voy a llamar así, una sobrealarma o nunca está de más la precaución? Vuelvo a repetir, en salud pública es mejor dar la voz de alarma, sobre todo el impacto que tiene ese alertivo. Porque si no lo damos, puede ser que la gente no tome medidas de prevención y tengamos embarazadas que tengan problemas de este tipo. La medicación. Muchas personas dicen, me siento mal, creo que me picó el zancudo, sí, me dio la enfermedad, dicen a menudo sin especificar qué. Y por ejemplo, si es la chikungunya, le dicen, no, aquí solo analgésico, toma acetaminofén, toma. Sí. Entonces, pero siempre existe el riesgo de la automedicación. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido? Bueno, la realidad es que solo son analgésicos. Y cuando hablamos de analgésicos estamos hablando casi que específicamente en acetaminofén. Hay otros tipos de analgésicos, pero que la persona en un momento dado podría llegar a las farmacias y que se los ofrezcan, pero que en un momento dado podrían ser dañinos, causar más problema que algo bueno para su salud. Entonces, eso es, sin embargo, como decía el doctor Ortiz, a la mujer embarazada, una vez tenga alguna molestia, algún síntoma, y principalmente si presenta fiebre, es importante que acuda pronto a una unidad de salud, porque para ella va a ser un poquitillo más la vigilancia precisamente para tenerla en control. No puede tomar cualquier cosa. Puede tomar acetaminofén siempre. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien. Vamos a ir a nuestro segundo corte. En el último segmento de este diálogo libre vamos a tener algunas opiniones de lectores que nos llegan por redes sociales y los respectivos comentarios de los expertos. Volvemos en un momento. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Muchas gracias por seguirnos en este diálogo libre. Dentro de los comentarios que hemos recibido por redes sociales, hay algunos
en los cuales consideran el Zika una especie de jinete del apocalipsis, por así decirlo. Entonces dice, te reprendo en nombre de Dios. Entonces, respetando todos los credos, sin embargo, creo que es más importante, nuevamente, la prevención, digamos, y me gustaría que, digamos, reiteraran cuáles deberían ser las 2 o 3 recomendaciones clave para evitar contagiarse, tanto de Zika como de chikungunya o de dengue. Bueno, aquí, qué bueno que las personas piensen eso de te reprendo, porque esto podría apoyar a que las personas deben de mantener sus hogares limpios, sus casas limpias. Si una vez nosotros mantenemos, vuelvo a repetir, nuestras pilas, todos los recipientes útiles tapados, no tenemos problema. Esa sería una de las primeras. La segunda sería que utilicen toda la población, incluyendo, estamos hablando con especificación también a las embarazadas, a que utilicen repelentes. Como decía el doctor, si utilizan ropa un poquito más larga, pantalones largos, camisas largas, pues tienen menos probabilidad de que sean picados por algún zancudo. Y la otra es el uso de mosquiteros. Afortunadamente en Guatemala hay muchas personas, principalmente en costas, que usan mosquiteros y eso pues va a apoyar bastante. ¿La fumigación ayuda o no ayuda? ¿Sí? Claro, es un eje principal en la interrupción de la transmisión de la enfermedad. Si un buen programa de vectores debería abatir la curva epidemiológica de los casos incidentes en un corto tiempo, porque de hecho es un eje de los más importantes en el control del vector. Jacqueline Jarquín nos dice, buena tarde, deberían hacer una proyección ya que los datos son reportados de personas que van a los hospitales y centros de salud, pero hay más contagios o que van a servicios privados. Claro. Y a veces solo le dan acetaminofén y hay quienes no van a consulta. Sí, tenemos un modelo matemático en el Seguro Social para chikungunya. Creo que se aplica para Zika, porque a la velocidad que va, en tan pocos departamentos apareció en tan corto tiempo. Creo yo que nosotros habíamos estimado en el primer modelo con un índice de reproducción de 1, si no mal recuerdo, eran 250,000 casos, con un índice de reproducción de 2 llegamos a 400,000 y con un índice de reproducción de 3 llegábamos hasta 700,000. Yo creo que la persona que escribió ese comentario sí está consciente de que mucha gente no llega a los servicios de salud porque la enfermedad se queda en una etapa subclínica. Muy bien. Sheila Castro de León nos dice, en la oficina donde trabaja mi esposo suspendieron a un muchacho por esa peste, es de Amatitlán. ¿Ayuda que suspendan? Bueno, por los síntomas, obviamente alguien tal vez no puede trabajar, pero digamos la suspensión laboral evita contagios, por ejemplo. Claro, si está circulando el vector y no hay vectores adultos dentro de las áreas de trabajo, que de hecho las hay. Hasta en edificios de varios niveles hemos visto nosotros ese tipo de vectores. Va eventualmente a infectar a otras personas. Tanto como aislamiento como una enfermedad infectocontagiosa no es tan así. Lo que sí se debe utilizar es un velo, lo que estábamos mencionando, ¿no? Para poder dormir y que esta persona no sea picada por insectos que no tengan el virus y eventualmente lo lleven hacia otra persona. Armando Reyes dice, cualquiera sabe lo que tiene que hacer. Es lo mismo con el dengue que con la chichincuya, pone él, ¿verdad? Y tiene tantas versiones ese nombre. Son los mismos moscos. Son los mismos moscos, dice, ¿verdad? Entonces, ¿es cierto? ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. Muy bien. Hay quien dice, en Puerto Barrios ya nos dio Zika a todos los municipios. Dice Jaime Marroquín. Y algunos más hacen bromas acerca de lugares a donde deberían llevar a los zancudos porque no quieren, dice, llévenlo a las cárceles. Yeah. Vamos a la parte seria, digamos, nuevamente del Zika. Hay que tener entonces un espíritu o un ánimo de alarma o más bien un ánimo de prevención respecto de esta enfermedad. Yo creo que como siempre es la prevención, ¿verdad? Si yo
no podemos alarmar a las mujeres en edad fértil, a las mujeres que quieran embarazarse, pues, tienen su derecho a hacerlo. Lo que tenemos que hacer es en ellas que se prevengan, ¿verdad? Que usen repelentes, que usen mosquiteros, para que así no sean picados por algún zancudo que tenga el virus. Que conste que no todos los zancudos tienen el virus, ¿verdad? Sí, tienen que haber picado a una persona afectada. Así es. Entonces, creo que la prevención es la más importante. Como decía el compañero, en relación a, debemos de informar a la gente, y si una vez las personas están informadas, creo que no debería nadie de alarmarse. Muy bien. Pero el contexto de alarma hay que dimensionarlo en su justa dimensión, vale la redundancia. Sí hay una alarma, que ya la dio la Organización Mundial de la Salud, en el contexto de dar la alarma por el tipo de anomalías que producen las mujeres. Lo que no hay que es tergiversar en el sentido de que todavía se sospecha y no decir definitivamente que sí, el sí que está. Sí hay relación en esto. Sí, yo creo que deberíamos de ser conservadores, y la alarma lo que hace es, lo que bien dice la doctora, tomar medidas de prevención. ¿Existe algún grupo poblacional que esté en mayor riesgo por cualquiera de estas enfermedades transmitidas por vectores? Me refiero, digamos, niños o ancianos o mujeres o trabajadores. No hay ninguna, el virus en sí, el zancudo en sí puede picar a cualquiera. Lo que sucede es que como es un zancudo casero, entonces hay mayor probabilidad de que pique a los pequeños, a los niños que están en la casa, a las personas que se quedan en la casa, mientras que es un poco más difícil, voy a pensar, si en una comunidad hay, al varón que sale a trabajar o a la persona que sale a trabajar, pero sí estamos en riesgo cualquiera. Una última pregunta, en el caso de las empresas, por ejemplo, las empresas, los edificios suelen tener buenas aglomeraciones de personas, oficinas públicas. ¿Debería existir algún tipo de prevención, fumigación, erradicación del mosquito en esos lugares, o es, no sé, una tarea que no se puede saber si funciona o no? Sí, bueno, todas las buenas prácticas empiezan en casa, ¿verdad? Todas las instituciones que prestan servicios de salud, sean hospitales públicos, privados, seguro social, deberían de asegurarse que no hay vectores alrededor de sus hospitales. De hecho, no deberían de haber vectores o criaderos de moscos 100 metros a la redonda de un hospital. ¿Se hace eso en el ICS? Sí, se pide al ministerio que lleguen a evaluar la parte de vectores cuando hay demasiado problema de plaga de mosquitos. Y eventualmente los compañeros llegan del ministerio de las áreas cuando así se les solicita. Y no solo se hace en el área central, sino también en el área departamental. De hecho, nuestros promotores de salud colaboran con el Ministerio de Salud Pública para dar la parte de prevención en las escuelas. Muy bien. No sé si quisieran dar algún mensaje final para la prevención y la automedicación. Bueno, solo recordar nuevamente a la población que es importante que que laven sus pilas, que cubran sus objetos donde recolectan el agua, que sean tapados, que utilicen mosquiteros, que las mujeres embarazadas se protejan mucho más, y que si alguien tiene alguna sintomatología, pues que acuda a una unidad de atención para que podamos darles el apoyo que sea necesario. Muy bien, doctor. Sí, tal vez insistir en la parte de los depósitos de agua aquí en la capital, sobre todo los aéreos, que no están bien tapados o cubiertos por sus respectivas tapaderas, porque hemos visto muchos criaderos que la gente busca en los jardines, no encuentra, pero lo tienen en el techo de sus casas. Muy interesante, y con eso cerramos este diálogo libre acerca de la amenaza del Zika en Guatemala, que vemos que no es únicamente esta enfermedad, sino otras transmitidas por zancudo. Les agradecemos su atención. Queremos dar las gracias a nuestros expertos epidemiólogos, la doctora Judith García y el doctor José Fernando Ortiz. Ella trabaja para el Ministerio de Salud, él para el ICS. Les agradecemos mucho su presencia y la orientación sobre este tema, y a ustedes les agradecemos su atención y los esperamos en un próximo Diálogo Libre. Muchas gracias.